Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva lección de este curso de alemán. Este video viene muy de la mano con el video 42, en donde vimos una pequeña introducción a lo que son los verbos separables. Ahí les di la idea clave de qué son los verbos separables, en qué consisten, y vimos un poco también la vista general de cuáles son los prefijos separables y cuáles son los prefijos inseparables que pueden encontrarse en el alemán, como los más importantes por lo menos. Sin embargo, como ustedes ya se imaginarán, este tema de los verbos separables en realidad es mucho más amplio y todavía hay muchísimo por decir. En este video vamos a profundizar un poco más en el tema y ustedes se van a dar cuenta que incluso entre esos prefijos separables e inseparables hay ciertas clasificaciones. Hay ciertos prefijos que son amigables, que son fáciles, que nos dan de alguna manera claves para entender los significados de los verbos, y hay otros en donde realmente no tanto. Entonces lo que vamos a ver es eso: cuáles son esos prefijos, cuáles son amigables, cuáles no, y qué significan, cómo nos ayudan a entender los verbos en alemán. Si quieren saber eso, pues los invito a que continúen viendo este video, amigos. Mi nombre es Esteban y estos son los prefijos separables amigables en el alemán. Amigos, bueno, como les contaba y como seguramente ya han visto en videos anteriores o en sus clases de alemán, hay bastantes prefijos y nos vamos a concentrar, por supuesto, en los más usuales, los más importantes. Sin embargo, hay una particularidad, compañeros, y es que algunos de estos prefijos, vamos a hablar primero solo de los separables, no de los inseparables, algunos de estos prefijos son amigables. ¿Y qué quiero decir con que son amigables, amigos? Ustedes saben que, como ya les comentaba en el video 42, estos prefijos pueden modificar el significado del verbo. O a veces, más que modificar, sería más apropiado decir como que le añaden algo al significado, nos dan una indicación extra. Por ejemplo, el verbo spielen, que seguramente ya saben que significa jugar, podría compararse con el verbo mitspielen, que, como se imaginarán, pues significa jugar con. O sea, mitspielen se refiere específicamente como a jugar con alguien más. O sea, es el mismo spielen, solo que ese mit aquí nos da la idea adicional de que es jugar en grupo, jugar con alguien. Sin ese mit, pues no tenemos esa información adicional. Kommen quiere decir venir, verbo A1 de primera clase, amigos. Y ankommen quiere decir llegar, normalmente llegar de un viaje largo. Si ven que es un poco parecido, pero no es exactamente lo mismo, porque la idea solo de venir es bastante general, pero ankommen se refiere específicamente a llegar de un viaje. Ich bin angekommen. He llegado del viaje. Amigos, a lo que voy con todo esto es que estas partículas, estos prefijos separables, tienen diferentes grados de amistad. O sea, hay unos en donde realmente son muy amables porque la idea que transmiten o la idea que modifican siempre es la misma. Entonces, nada más con ver ese prefijo separable, ya sabemos exactamente y con total confianza y certeza que ese verbo se le está añadiendo cierta connotación, como por ejemplo veíamos con mit, que se refiere siempre como a hacer el verbo pero en conjunto, ¿sí ven? Y es muy regular, siempre pasa así. Pero hay otros prefijos separables en donde esto definitivamente no pasa, amigos, donde vamos a ver que transforma el significado del verbo totalmente, incluso algo que no tiene nada que ver con el verbo raíz. Y cuando se usa con otro verbo hace otra cosa totalmente diferente, le da otro significado que no tiene nada que ver con el primero. Entonces esas partículas, esos prefijos que hacen eso, pues ya no son tan amigables, son más rebeldes, por decirlo así, y son los preferidos de todos los profesores y de los exámenes de certificación. Entonces eso es lo que ustedes tienen que estudiar, amigos. ¿Qué significan los verbos raíces y cómo se transforman cuando se convierten en verbos separables con estos prefijos separables? En este video vamos a concentrarnos específicamente en las partículas amigables, separables y amigables, las de confianza, en las que podemos depositar toda nuestra confianza y estar seguros de que sin conocer el verbo separable, pero conociendo el verbo raíz y conociendo la partícula, podemos deducir con total confianza el significado del verbo separable.
cosa que nos va a ayudar mucho en los exámenes. Y por supuesto que ya en futuros videos pues planeo traerles un poco más de los otros. Vamos a concentrarnos también en las partículas conflictivas. Vamos a empezar con este prefijo separable, amigos. Heim. Heim es una partícula separable o prefijo separable. Por sí mismo también es una palabra, pero también se puede comportar como prefijo, amigos. Heim también es un adverbio que quiere decir a casa. O sea, Heim es prácticamente lo mismo que decir nach Hause, que es el que todos aprendemos en la clase 1 de alemán. Pero también es una partícula separable que se puede combinar con diversos verbos. Ojo, acá es muy importante remarcar, por supuesto, que no todas las partículas se pueden combinar con todos los verbos, ¿no? Hay ciertos verbos que son compatibles con ciertos prefijos separables. Y punto. Entonces, esta partícula Heim normalmente se puede combinar con verbos que implican un desplazamiento o que implican como un viaje, como por ejemplo fahren, gehen, kehren, fliegen. Bueno, todos estos verbos que son como de desplazarse, de moverse, de ir, estos verbos son compatibles con Heim. Y yo creo que acá es muy lógico, ¿no? Si Heim significa nach Hause, a casa, ¿qué creen que significan los verbos de movimiento que llevan esta partícula? Es algo totalmente lógico, ¿no? Fahren es conducir, pero el verbo heimfahren pues quiere decir conducir a casa. Si ven, es muy lógico y muy fácil. Y lo mismo con todos los otros verbos compatibles con Heim. Gehen, que es mucho más general, ir. Pero entonces heimgehen, pues ir a casa. Yo voy a casa. Ich gehe heim. Y ojo que acá ese Heim viene de el verbo, es la partícula que se separó. Recordemos lo que veíamos en el video 42, cómo se separa la partícula separable cuando conjugamos el verbo. Entonces por eso se dice ich gehe heim o ich fahre heim o lo que sea Heim, porque la partícula va al final. En esta partícula pueden confiar, amigos. Esta partícula siempre significa a casa. Entonces, si la ven, ya saben la connotación que le da al verbo y ya saben con qué verbo se puede combinar. Otra partícula con alto grado de confiabilidad, amigos. Gea. Gea, amigos. Esta partícula, o prefijo, como prefieran llamarlo, tiene la connotación de aquí o hacia aquí. Y se combina con verbos en donde esto tenga sentido, por supuesto. Miremos por ejemplo el verbo bringen, un verbo A1 que seguramente ustedes ya saben que significa traer. Si bringen significa traer como verbo raíz y gea quiere decir hacia acá o hacia aquí, ¿qué creen que significa el verbo gea bringen? Pues amigos, esto es 1 más 1. Significa pues traer hacia aquí o traer acá. Tráeme la cerveza aquí. Bring mir mal das Bier her. Yo creo que ahí está clarísimo, amigos. Esta partícula también se puede combinar con otros verbos como por ejemplo geben. Entonces tenemos el verbo hergeben. O por ejemplo kommen. Herkommen. De hecho, este herkommen es muy interesante porque ese es el verbo que uno usa cuando uno se está presentando o cuando uno quiere preguntarle a alguien de dónde viene. ¿Se acuerdan que uno siempre pregunta woher kommst du? Pero también existe la posibilidad de wo kommst du her? De hecho, este verbo herkommen es muy interesante porque explica esa frase que se usa mucho en alemán de ven aquí o ven aquí inmediatamente, pues se dice con este verbo komm sofort her o komm her, ven aquí. Uno no dice solo komm, sino komm her. Sería como lo correcto, ven hacia aquí. Entonces esa partícula gea, amigos, es bastante confiable. Significa hacia aquí. Y nos da esa connotación de hacia aquí, hacia mí, por ejemplo. También se podría entender. Vamos a ver aquí unas que son más como un conjunto
porque funcionan parecidos, son como hermanas, pero se pueden ver de una vez porque funcionan exactamente igual, amigos. Estas partículas que están viendo, Heraus, Herain, Herauf, Her lo que sea, lo que hacen es transmitir la idea de mover algo de un sitio a otro, que dependiendo de si es Heraus, Herain, Herauf, nos dice específicamente de dónde a dónde. Por ejemplo, Heraus significa hacia afuera, o sea, ese aus tiene esa connotación de hacia afuera. Entonces, Heraus se refiere pues a algo que está adentro de un lugar o de algo, y nos da la connotación de sacarlo. Yo creo que aquí el ejemplo básico sería con el verbo comen, por supuesto. Comen por sí solo quiere decir venir, pero si decimos Heraus comen, pues esto ya nos da la idea de salir, o sea, venir de adentro, que en realidad significaría como salir, ¿sí? Venir de adentro hacia afuera, o sea, salir. Este Herauf, por ejemplo, se refiere a venir hacia arriba, a subir, a ponerse uno mismo sobre, ¿no? Herauf kommen. Y así funciona esta partícula, amigos. Si ven que es como lo mismo, o sea, es como el mismo concepto, solamente cambia pues la dirección, por decirlo así, o la indicación precisa del movimiento, pero funcionan igual. Este tipo de partícula es bastante confiable y por supuesto que solo tiene sentido en donde se pueda como implicar ese movimiento, ¿no? Si fuera un verbo diferente, por ejemplo, comer, essen. ¿Será que el verbo Heraus essen existe? Pues amigos, eso no tiene como mucho sentido, ¿no? ¿Cómo come uno algo hacia afuera? O sea, es algo bastante raro. Si ven que no es compatible. Amigos, y este grupo de partículas separables que son de direcciones que veíamos Gea o Heraus, Herain, tienen otro grupo de hermanos que sería prácticamente lo mismo, pero en vez de empezar con Gea, empiezan con Hin, pero funcionan igual. Recordemos el video de a dónde, eso lo vimos en el video 36 y bueno, en el 37 también vimos el de dónde. Ahí veíamos que este Hin significa lo contrario de Gea. O sea, recordemos que ese Gea era como les decía, es hacia aquí, hacia mí, en esta dirección hacia mí, y ese Hin es lo contrario, quiere decir hacia allá, de aquí hacia allá. Ese era como el contraste entre Hin y Gea. Bueno, pues este Hin también puede conformar otras partículas separables. Miren la lógica detrás de esto. No es ciencia de cohetes, es muy fácil. Existe la partícula separable Hin. Miremos nuestro ejemplo básico con comen, que es venir. Y recordemos que Gea comen, como les contaba hace unos segundos, era venir hacia acá. O venir hacia mí. ¿Qué creen entonces que sea Hin comen? Hin comen quiere decir pues ir hacia allá. O bueno, literalmente sería como venir hacia allá, pero pues eso no se dice así en español. Entonces hinkommen pues es básicamente ir. Y por lo demás su uso es análogo a Gea, es decir, con otros verbos que impliquen desplazamientos, podemos usar entonces hin para dar a entender que es hacia allá, que es de aquí hacia algún otro lugar. Y no solo desplazamientos, sino también cosas que podemos hacer en determinadas direcciones. Les voy a dar un ejemplo muy puntual para que vean todo el potencial que tiene esto, amigos. Miren por ejemplo el verbo gucken. Gucken es un verbo que significa mirar, es como similar a schauen, por ejemplo. Mirar, pero a modo general, simplemente mirar. Entonces, noten que la acción de mirar también se puede hacer hacia una dirección, ¿no? Mira hacia allá, por ejemplo. Entonces, en este caso, yo puedo formar el verbo hingucken. Si yo le digo a alguien, mira específicamente hacia allá, hacia un punto específico, pues ahí un alemán utilizaría esta partícula separable, porque ahí tiene sentido, ahí se puede combinar hingucken y pues el verbo existe. Entonces dense cuenta que no solo es cosas de movimiento, sino pues también verbos que se pueden hacer en ciertas direcciones también pueden tomar estas partículas. Esta partícula hin es bastante confiable, pero hay ciertos escenarios en donde digamos que no estrictamente nos ayuda mucho. Por ejemplo, con el verbo fallen. Fallen es caer, pero en alemán también existe el verbo hinfallen.
que si lo miramos con ese significado querría decir caer hacia allá. O sea, realmente no nos dice mucho, porque las cosas siempre caen hacia abajo, ¿no? Entonces, decir fallen o hinfallen realmente aquí no nos hace la gran diferencia, pero cuando algo se cae, normalmente los alemanes lo utilizan con hinfallen. Es como para denotar que algo o alguien se cayó al piso, básicamente. Es raro que alguien solo lo diga con fallen, sino que se dice así, se dice hinfallen. Te has caído y estuviste inconsciente. Du bist hingefallen und warst bewusstlos. Este ejemplo es interesante porque acá tenemos dos frases unidas por un und. Du bist hingefallen, que además es en perfecto. Por eso queda así, hingefallen. Recuerden todo lo que hemos visto por allá en los videos 40, porque con perfecto queda la partícula de esta manera. Du bist hingefallen, te has caído, que además lleva el auxiliar sein. Entonces, nada más para que vean que ese hin, digamos que tiene una alta confiabilidad, pero hay ciertos verbos en donde realmente no nos da demasiada información extra, como aquí. Y para no saturarlos tanto, amigos, vamos a ver entonces un ejemplo más que viene atado a este hin, y ya en los siguientes videos veríamos pues nuevos grupos de partículas amigables. Tal y como pasaba con gea, este hin, amigos, también puede conformar otras partículas, por decirlo así, compuestas. Entonces también existe, por ejemplo, hinauf, hinaos, hinein. Esto también existe. Y el uso es análogo, amigos. Recordemos que pasaba con herauf, heraos, herain. Pues nos daba a entender que era algo como hacia afuera, hacia adentro, sobre. Acá es lo mismo, solo que en la dirección contraria. Vamos a verlo con un verbo básico, el verbo gehen, que es ir, claramente. Este verbo yo creo que se combina prácticamente con todas las partículas que vimos en este video y tiene significados diferentes. Vamos a verlo primero entonces con uno de estos, hinein. También existe el verbo hineingehen. Este verbo quiere decir adentrar. Pero ojo, y acá me parece interesantísimo lo que les voy a decir, porque de pronto algunos de ustedes que sean observadores estén preguntándose, bueno, sí, pero entonces, ¿cuál es la diferencia con hereingehen, que también existe? O sea, hineingehen es adentrar, pero entonces hereingehen también es adentrar. Bueno, amigos, acá una cosa que tienen que darse cuenta es que estas partículas también están muy atadas a la perspectiva de quien lo está diciendo. Entonces, hineingehen se refiere a que algo que no soy yo, es decir, algo que no es la persona que lo está diciendo, se está adentrando en un lugar. Entonces, en ese caso, se usa con hineingehen. Si ven, hin es como que es allá, o sea, no es desde la perspectiva de quien lo dice. Entonces es como adentrar, pero no yo, sino adentrarse. Algo se adentra, pero no desde mi perspectiva. En cambio, hereingehen, por ejemplo, se refiere a adentrarse de cuando uno mismo se adentra hacia un lugar. No sé si con eso de pronto se explica un poco más claro. Yo me adentro. Ich gehe herein. ¿Será que tiene sentido decir ich gehe hinein? Como acá estoy diciendo yo, la persona que lo está diciendo, en este caso se tiene que preferir usar herein, amigos, porque la perspectiva es de quien lo dice. En cambio, o sea, esta frase no sería correcta decir ich gehe hinein. Esto no sería como la manera más apropiada. Hinein sería cuando me refiero a alguien más. Cuando estoy hablando de que alguien más se adentró en otro lugar, pues ahí sería hinein. El príncipe se adentra. Der Fürst geht hinein. Ahí no sería correcto decir herein, porque ahí mi perspectiva no está en la frase. Si ven, ese her se tiene que referir hacia mí, o sea, hacia quien lo dice. Y bueno, amigos, ahí estaría como el primer grupo de partículas separables. En este caso específico de este video nos concentramos también un poco más en las de dirección. Hay más, pero aquí me parece muy interesante la discusión entre ese hin y ese gea. Entonces traten como de mecanizarlo
y de ver que no simplemente se refiere a decir hacia allá o hacia acá, sino también la perspectiva de quien lo dice. Es decisiva para saber qué verbo se utiliza. Por supuesto que vienen más videos de partículas separables, espérenlo, gracias por visitar, comenten, dejen like, suscríbanse. Temas que les haga falta reforzar o que quisieran ver más videos, pues ya saben, déjenlos ahí como sugerencia que seguramente los revisaré. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.